for the word this ¿Están morning? listos para la palabra en esta mañana? Okay, last time I speak to you how to be established. Ayer les hablé de cómo nosotros podíamos ser That the establecidos. heavens is established. The heavens is established. Porque los cielos son establecidos, la tierra es establecida And you need to be y usted established. también necesita ser And establecido. Romans 6 says, En Romanos 6 nos now to dice, him who is able to establish aquel you. que es capaz de Paul establecernos. is speaking. Y Pablo estaba hablando, According to my gospel. de acuerdo a mi evangelio, le He estaba became the mencionando. Word. Él se The word convirtió, became incarnated in him. él se convirtió en la palabra se He encarnó lived en the Pablo, word. él He vivía la spoke the palabra, word. él hablaba la palabra. The word was being personified in La him. palabra se personificó en él. That's why you could say, according to my Y gospel. esa era la razón por la cual él podía decir, de acuerdo a mi Another place evangelio. he would say to the Corinthians, I También a have los corintios exalted le you decía through the gospel. yo los he alcanzado por medio del The way you evangelio. get sons or begot La sons manera is en through la the cual gospel. usted se puede convertir en un hijo es por medio del By evangelio. having a table from which you bring the Teniendo living una bread, mesa en la cual usted pueda comer el pan de vida, where you share the living Christ to your en el cual sons. usted puede compartir con sus hijos And where you el are pan de vida. a master builder, Porque es un perito arquitecto que se a master requiere, technician. un maestro en la You palabra, build the word que puede inside your edificar sons la palabra en los hijos so they can be established. para que puedan ser And establecidos. you've heard that to be established is to be validated, to be También authorized, aprendimos que para ser establecidos usted tiene que ser autorizado, to be verificado, empowered, usted tiene que ser empoderado para que su vida pueda ser efectiva. Usted tiene que tener entendimiento, necesita la luz, revelación, iluminación, entendimiento en los misterios de and it Dios. all comes because Todo of the eso word. proviene por causa y únicamente de la palabra procedente, la palabra de ahora, The present truth. la verdad The truth presente, that God is now releasing la over the verdad que world. Dios está desatando sobre su iglesia Has ahora. this power on the Tiene inside of it, este poder, this ability on the esta inside of habilidad that will establish interna your de life. establecer nuestras it. Will bring your vidas life into y effect. traerá It efectividad will sobre su cause you to vida. become Y effective. su vida será efectiva. And that is what we all need. Y eso es lo que todos nosotros We want to necesitamos. be effective in the kingdom Queremos of ser God. gente efectiva en el reino We de don't want to Dios. spend years of ministry in No queremos estar años y años en el ministerio y después darnos cuenta que no tenemos ningún tipo de efectividad. No puede Every minute pasar. of the day counts. Cada día es importante, cada día cuenta. And the thing is, life is short. Y la vida es demasiado Life is corta, very short. la vida es sumamente We have to corta. make sure that God Y tenemos que accurately estar exact. seguros de que estamos alineados correctamente. This season is about being exact. En esta estación usted tiene que ser exacto. Coming to a place of more accuracy. Llegar a un lugar de mayor exactitud That en can el only come espíritu. from the proceeding Y eso word of God. solamente nos sucede por medio de la verdad presente The cuando word somos that God is expuestos. now releasing in La this palabra season. que Dios está desatando sobre sus hijos. So what I'm going to do this morning is I spoke to you about how to be established. Entonces anoche le hablé a ustedes de cómo usted puede ser establecido por medio de la Just for palabra. a few moments, Y por unos I want to minutos speak to you about the enemies. quiero hablarles a ustedes acerca de los enemigos que se levantan cuando usted quiere ser establecido en la Now palabra. this is a word of grace and not of judgment. Esto es una palabra de gracia y no de juicio que estoy You know, the trayendo. proceeding word is the word of God. It's light that has come La palabra procedente es luz que ha to llegado expose darkness, para exponer, para confrontar la to ignorancia, expose ineffectiveness, la inefectividad de nuestras and vidas to give liberty y para traer and libertad understanding. y entendimiento de lo que Dios está diciendo en But there esta are a few estación. things that I just want to Entonces quickly hay algunas release cosas que to you. quiero impartirles a One of the ustedes en first esta enemies you'll mañana. find is a damaged Y mindset. uno de los primeros enemigos, escuchen bien, es una mentalidad dañada. These are the things Oigan that bien. comes against the word of God. Y esta es la mentalidad que se levanta en contra de la palabra procedente It de comes parte de against Dios. the sick man or the corrupt. Es la palabra, Or the spiritual es la father mentalidad enferma que se levanta that contra el releases- hombre establecido, el querux, la persona que Dios establece sobre la casa, that releases this word. que es aquella persona que imparte la palabra procedente. The first one is a damaged Y mindset. la primera es una mentalidad dañada, enferma. The definition of a damaged Y la mindset definición de una mentalidad dañada is one who compels others to come to his rescue es aquel que trata de convencer al otro de que venga a favor de su rescate, by holding them hostage
atrapándolos en cautiverio to the prospect of his own mental dissolution, a la mentalidad de engaño que esa persona carga, and simply makes them live y simplemente los hace vivir of others miserable, de otros miserables, so that they do what he wants them to para do. que las personas puedan hacer lo que esa persona quiere This que is a person haga. that's miserable, Es una persona and he miserable. holds you hostage. Entonces él te tiene al otro Because of his cautivo mental por dissolution. causa de su engaño And let me give en you su scripture. mente. Le voy a dar unas escrituras que Matthew está chapter Mateo 15 says. 15, Mateo 15 del 16 al 20, por favor. And he said, are you also even yet dull and ignorant without understanding and unable to put things together? Ok, entonces aquí dice, y él dijo, ¿son ustedes aún ignorantes y lentos para entender las cosas? So it talks about somebody that's ignorant. Entonces aquí habla de alguien que es ignorante en Without Mateo understanding. 15, sin un And is unable entendimiento. to grasp No, what has no been said. puede captar lo que se ha declarado. But it becomes because he is dull. Y es porque tiene un entendimiento something wrong with his entenebrecido, mind. tiene un daño en su entendimiento en Mateo 15. Then verse 18 says, Y en el verso 18 nos dice, but whatever comes out of the mouth, let's go to verse 19. vamos mejor al 19. For out of the heart comes evil thoughts. Vamos al verso, porque del corazón salen los malos So it pensamientos. speaks about being dull, Entonces cuando habla de tener esa mentalidad enferma, the condition of the mind, habla de la condición enfermiza de la and he mente. connects it with the heart. Y entonces esa mentalidad está He conectada says, al because corazón. there's something wrong with your heart. Por cuanto hay un problema en el corazón de la persona, Therefore, there's something wrong with your entonces mind. hay un problema en su mente por Let igual. me just say something. Déjeme decirle algo. God always deals with hearts. Dios siempre está lidiando con los corazones. You can never impress God. Usted no puede You can impresionar a never Dios. buy him, move Usted no him, puede comprar a Dios, usted no puede mover a Dios. but God is after. Porque lo que Dios está persiguiendo Always continuamente the right heart. siempre es un corazón Because the recto. right heart will Porque affect el the right mind. corazón recto tendrá una mente Will correcta. affect the way you think. Porque va a influenciar la manera en la cual usted When you piensa. talk about a damaged mindset, Entonces cuando hablamos de una mentalidad we are speaking dañada, of somebody estamos hablando de who alguien has a heart que condition. tiene un problema serio en el corazón. Something in the way that the person's heart operates. Porque es la manera en la cual ese corazón está enfermo, dañado. And he says, out of the heart comes evil Y thoughts. dice que del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Then he talks about reasonings, Y habla de, disputing, and desires. habla de los deseos, de los conflictos, de los pleitos. An inaccurate heart will cause you to dispute Un things. corazón reason enfermo out the proceeding no va a word. poder internalizar la palabra procedente. To cause your mind to start to reason out what God Porque is es saying. imposible que la mente dañada pueda entonces percibir lo que Dios está Then he diciendo. mentioned some of these thoughts. Entonces aún habla de estos pensamientos como los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, Slander, las blasfemias, irreverent speech. la falta de irreverencia a Dios. Verse 20 says, En el verso 20, these por are what favor, make a man unclean and defile him. estas cosas son las que contaminan al hombre. So in other words, an inaccurate heart O sea que un corazón inadecuado causes an inaccurate mind, produce una mentalidad inadecuada. and that causes you to be unclean. Y eso produce que la persona sea inmunda, So, porque it gives- trae un problema en sí. and a bad heart gives you a bad attitude. Y un mal corazón produce también una actitud errónea, malas actitudes en el corazón. A bad attitude is like a flat tire. Y las malas actitudes es como una llanta que está pinchada, You can't una go goma anywhere if you pinchada. don't change it. Usted no puede llegar a ningún lugar al menos que cambie la llanta que está que no funciona. 1 Timothy 3 verse 9 says this. Primera de Timoteo 3:9 dice, They must possess the mystic secret of the faith. la palabra fiel, Christian truth as hidden from ungodly men with a clear conscience. Primera de Timoteo 3:9 dice, deben de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. So you must have a clear conscience. Entonces hay que tener una limpia And a conciencia. clear conscience is hidden Y la from ungodly men. conciencia está escondida
del hombre que es impuro. And through a clear conscience, you possess the mystic secret of the faith. Entonces una limpia conciencia puede recibir los misterios. That means you have the right heart. Eso significa que usted Right necesita el corazón correcto, la mente correcta. The definition of a conscience is a person with a person's moral sense of right and wrong. Y la conciencia nos habla que la definición de conciencia es una persona que tiene un entendimiento correcto de lo que está bien y lo que está So you mal. must have a clear conscience. Entonces hay que tener una mente clara, una mente limpia. And damaged mindsets are mental strongholds Porque las mentalidades enfermas son fortalezas internas that exalt themselves above the que knowledge of Christ. se exaltan a sí mismo por encima del conocimiento de Cristo. 2 Corinthians chapter 4, Segunda de verse 4. Corintios 4:4, por favor. Segunda de Corintios 4:4. For the God of this world has blinded the unbeliever's mind Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los that incrédulos they should not discern the truth. para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria So the de God of this Cristo. world wants to blind your Entonces el mind. Dios de este siglo quiere cegarle el Wants to entendimiento. give you a damaged Quiere mindset. producirle a usted un And you entendimiento have to be aware of that. enfermo. Y todos tenemos que estar bien claros de este verso. And it's going to prevent you Porque to discern the eso, truth. porque eso va a impedirle a usted poder discernir la verdad. Also it says preventing them from seeing the illuminating light of the Impedirles, te gospel. quiere cegar el entendimiento para que no les pueda resplandecer la luz del evangelio de Now that we've Cristo. heard, light is the word of Y God. ustedes saben Word is the que la lamp unto my feet. palabra es luz y les dije que es lumbrera en nuestros And light caminos, unto my path. es lámpara a nuestros The word pies. brings illumination. La palabra nos trae iluminación a nuestro But the God of this entendimiento. world has one intention. Pero el Dios de este siglo tiene una única intención de darle una mentalidad, un entendimiento That you entenebrecido do not see. para que no pueda ver, Prevent you from para seeing. impedirle a usted poder ver la illuminating light of the iluminación, gospel. la luz del evangelio de la gloria de Then it Cristo. describes it. Y lo describe It también, says, who is the image and likeness of God. el cual es la imagen de Dios. So the word is the image and likeness Entonces of la God. palabra es la imagen y semejanza de Dios. In other words, he will prevent you from seeing Christ. Entonces, en otras palabras, le va a provocar a usted que no pueda reconocer, que no Prevent pueda you ver a from Christ Cristo. being formed on Le the va a inside of you. impedir a usted que Cristo sea formado internamente en usted. So Romans 12 verse 1 to 2 Así says que this, Romanos 12 del 1 al 2, Romanos 12 del 1 al 2. I beseech you therefore, brethren, Les ruego por las By the misericordias, mercies así of que God, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, that you que presentéis your bodies vuestros a living cuerpos sacrifice, en sacrificio vivo, holy, acceptable unto God, santo, agradable a Dios, which que es vuestro is your reasonable culto service. racional. In verse 2, Y verso 2 nos And dice, be not conformed no os to this world, conforméis a este siglo, but be sino transformed transformaos by the renewing of por your mind. medio de la renovación de vuestro We have to entendimiento. be renewed in our mind. Nuestra mente, nuestro entendimiento necesita ser We have to get rid renovado. of the dullness of the mind. Tenemos que soltar la tiniebla que está en nuestro entendimiento. And you renew your mind by Necesitamos que implanted word nuestra of God. mente sea renovada, nuestro entendimiento By the renovado por medio de la proceeding word of palabra, God. de la palabra procedente que sale de la boca So de that you may Dios, prove what is the good, acceptable, perfect will of God. para que comprobéis lo que es la buena voluntad de Dios, agradable have to- y perfecta. We have to be renewed in the Entonces mind. tenemos que ser renovados en nuestro In entendimiento. James chapter 1 verse En 19 to 21. Santiago capítulo 1 del 19 al 21, It now tells Santiago you how to renew your mind. 1 del 19 al 21 nos dice cómo nosotros How to get podemos rid of a damaged mindset. lavar los ojos de nuestro entendimiento. So wherefore, my beloved brethren, Por esto, mis amados hermanos, let every man be swift to hear, todo hombre sea pronto para slow oír, to speak, tardo para and slow to hablar wrath. y tardo para for the airarse. wrath of man work not the righteousness of God. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Verse 21, Verso 21. therefore lay apart all Por filthiness, lo cual, desechando toda superfluity of inmundicia naughtiness, y abundancia de malicia, and receive with meekness. recibid con mansedumbre. Meekness is the right heart, right Y attitude. la mansedumbre es la actitud correcta y The el corazón engrafted or correcta. implanted word La, of God, la palabra implantada, which is able to la save cual puede your soul. salvar vuestras What is your almas. soul?
¿Qué es su alma? It's your will, your intellect, your Es su emotions. voluntad, su intelecto y sus It is your emociones. mind. Es su mentalidad. It will save your mind. Va a salvar su mente. The implanted word of God La palabra will implantada cause you to get rid of a damaged mindset. lo va a liberar a usted de una mente, de una mentalidad dañada y enferma. What is the preceding word? It brings ¿Cuál es light. la palabra procedente? Understanding. Trae luz, It entendimiento brings wisdom. y trae sabiduría. What is wisdom? ¿Qué es sabiduría? It's applied understanding. Es un entendimiento claro y cómo aplicarlo. Therefore, Proverbs 24, verse 3 says Por this. eso Proverbios 24:3 Through nos wisdom dice: a house is built, la sabiduría, con sabiduría se edifica la and casa, by understanding y it con is la established. prudencia se As afirmará. a pastor, as a leader, Como un pastor y You como cannot un build the líder, house of usted God no puede edificar la casa de Dios without understanding. sin entendimiento, You sin need la understanding. sabiduría. Se necesita Therefore, sabiduría. you need the word of God. Necesita la palabra de You need Dios. illumination. Necesita You iluminación. need the proceeding word of Necesita God, la palabra the present procedente truth of que God. sale, la verdad presente que That will procede de give la you boca, understanding, para darle el entendimiento and that will help you to que le establish. permitirá a usted the establecer house of God. la casa de Dios. So we have to get rid of the damaged mindset. Entonces tenemos que liberarnos de las mentalidades del entendimiento dañado. The second enemy is Y el segundo enemigo que quiero tratarles a ustedes wrong associations. son asociaciones incorrectas. Repito, asociaciones incorrectas. We say in this season, build relationship with people of your future, and not people of your past. Tenemos que edificar relaciones no con personas del pasado, sino con personas del presente que nos puedan formar el futuro en Cristo. Relationships are very important. Las in this relaciones son sumamente importantes en esta season. estación. You cannot afford to have inaccurate Usted relationships. no puede tener relaciones inadecuadas, no lo puede tener. You need the right Usted relationships, necesita relaciones correctas, especially those that can pull you up into your destiny. especialmente estar en relaciones con aquellos que pueden empujarlos, que pueden catapultarlo a usted a su futuro en Cristo. That's why a relationship with your spiritual father Por is eso so es que la important. relación con su Padre espiritual es sumamente importante, The one that brings the living bread. porque es el que trae, es el que le trae el pan de vida. 1 Corinthians chapter 15 Primera verse 3 de says this. Corintios 15:33. Be not deceived. No erréis. In other words, don't fool yourself. No se engañe usted Evil mismo. communication Las malas corrupts good conversaciones corrompen las buenas costumbres. If you're in the wrong communication, Si usted está relationship, si usted tiene una will have relación an con effect una on your life. conversación mala, eso va a corromper su vida. Proverbs 13 verse 20. Proverbios 13:20 nos dice: He that walk with wise men shall be wise, el que anda con sabios, sabio será. but a companion of fools shall Mas be el que se destroyed. junta con necios será quebrantado. Inaccurate relationship will destroy Las you. relaciones inadecuadas le van a destruir a usted. Wrong associations will destroy Las you. asociaciones equivocadas traerán destrucción The sobre su Bible vida. gives us instruction La Biblia nos da instrucciones to precisas walk with wise de que men. tenemos que caminar con el sabio. Then the third one, the third enemy, Entonces el tercer enemigo para que usted no pueda ser establecido is the absence of faith. es la ausencia de la fe. Colossians 2 verse 7 says, Colosenses 2:7 nos dice: rooted and built up in him, edificados, continúo, we are rooted and built up in him, arraigados y sobreedificados en él established in the y faith, confirmados en la fe, as you've been taught, así como habéis sido abounding therein enseñados, with thanksgiving. abundando en acciones de so gracia. faith will establish you. Entonces la fe lo va a confirmar a If there's usted. no faith, you Si cannot no be hay fe, established. usted no puede ser confirmado. Absence of faith is La an enemy of ausencia de establishment. la fe es el enemigo, uno de los enemigos para que need usted sea faith in establecido. Usted necesita Faith fe in the en word. Dios, fe en la palabra, Faith in the spiritual fe Father that He has en el placed Padre over you. espiritual que Dios ha colocado sobre su vida. Otherwise, it will destroy Porque your de life. otras maneras su vida And you será have to destruida. abound in it. Y usted tiene que Constantly sobreabundar, pursuing. continuamente abundando en acciones de And it says gracias, this, with thanksgiving. con acciones de gracias. So there's no place for murmuring. Entonces, Por cuanto hay acciones de gracia, no hay espacio para la murmuración. Always thanksgiving in your heart. Siempre dando gracias porque tenemos un corazón agradecido. Hebrews 11 verse 6 says, en Hebreos 11:6 without nos faith it's dice impossible to que please sin Him. fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6.
11:6. For he that comes to God must believe that he is. Porque el que viene a Dios tiene que estar seguro de que ha venido a Él. And that is Hebreos the reward 11:6. of them that diligently seek him. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. So damaged mindset, absence of faith, Entonces, los enemigos de la mentalidad wrong son associations, las asociaciones inadecuadas, la falta de fe, las malas relaciones y también la rebelión. the fourth enemy El cuarto enemigo is rebellion or es disobedience. la rebelión o la desobediencia. Hebrews chapter 13 Hebreos verse 17 13:17 nos dice: says, obey your spiritual leaders and submit to obedezcan them. a vuestros, en la versión que está leyendo la amplificada, obedeced a vuestros líderes, en este caso padres espirituales, Then it gives you instruction. y sujetaos a ellos. Continually recognize their authority over you. Continuamente reconozcan la autoridad que ellos tienen sobre su vida. Those that God has placed over you Porque have aquellos que authority over Dios you. ha colocado sobre su vida tienen autoridad. And it says this, for they are constantly keeping watch over Porque your ellos souls. velan por vuestras almas continuamente. He's keeping watch over your soul. Continuamente están velando por vuestras Spiritual almas. fathers and spiritual Los padres espirituales son los que velan por las almas, If you receive the proceeding word porque from reciben him, la palabra procedente de it Dios becomes the mismo. implanted word Y of se God. convierte en una palabra implantada That is en able to save your vuestro, soul. que puede salvar su alma. So he watch over your soul. Entonces guardan su alma, And the way- velan por su alma. The way he does is by giving you the word. Y la manera en la cual Él lo hace es entregándole, dándole la That palabra, will save your soul. que puede salvar vuestra And we alma. have to submit to these Y por eso spiritual tenemos que someternos a los líderes leaders, which espirituales, watch over your soul que siempre están velando por nuestras almas. and guarding your spiritual welfare. Y también guardando y velando el bienestar And espiritual. how do they do that? ¿Y cómo lo hacen ellos? As men who will have to give an account. Porque ellos también tendrán que dar cuenta. They will have to give an account over Ellos you. tendrán que dar cuenta acerca de su And vida. then scripture says this. Y luego dice las Escrituras, Do your part to let them do this with gladness para que lo hagan con alegría y no quejándose. and not with sighing Y and groaning. no quejándose, porque esto For that would not be profitable No to you. es provechoso. So make their life easy. Así que haga la vida de su padre By espiritual submitting una the vida right heart, right fácil, attitude. simplemente sometiéndose con la actitud correcta en su corazón. Otherwise, your life would not benefit. Porque entonces su vida no va a recibir I beneficios. like the Message Bible. Me gusta el mensaje. Voy a leer un verso de otra It escritura. says, be responsive to your Y pastoral dice, leaders. responda a su líder pastoral. Listen to their counsel. Escuchen sus consejos. They are an alert to the condition of your lives. ellos son como una alarma a la condición de su vida. Watch this. Observen esto. And work under strict Y supervision of God. siempre están con una estricta supervisión de sus almas. A spiritual De leader, a parte de father, Dios, un padre espiritual, un líder, functions under strict supervision of God. siempre está trabajando bajo una supervisión And how muy they are estricta de fathering parte you. de Dios en la manera en la cual están pastoreando su How they corazón, exercise their spiritual authority over de you. cómo ellos se ejercen su autoridad sobre sus Then it vidas. says this. Y también dice esto: Contribute to the joy of their leadership. contribuya al gozo del liderazgo de su So we padre have to espiritual. contribute to the joy of their Tenemos que leadership. entonces contribuir. And he asked the question, Y nos hacemos una why pregunta: would you want to make things harder for them? ¿por qué usted quiere hacerle las cosas más difíciles a su pastor, a su padre Like you espiritual? always have somebody that wants to make life Porque difficult for the siempre pastor. hay personas que quieren hacerle la vida imposible al pastor, al padre espiritual. And listen to what Y the observen lo que dice aquí. Apostolic Bible, Lo que la Biblia apostólica dice, This is esta how it es describes otra it. versión de Hebreos 13, 17, otra the versión. polyglot, Y nos dice, it says this, comply with the ones leading you. estar en acuerdo con aquellos que le están guiando su vida, And give precedence, or means to surrender, y eso nos habla de someternos a Listen. ellos, for they are sleepless over your souls. porque ellos están siempre despiertos, no duermen por el cuidado de vuestras almas. They are sleepless.
No pueden dormir porque Many siempre están pastors are velando. sleepless over the souls of their people Porque muchos pastores están constantemente velando por las almas de sus hijos. because of rebellion and disobedience. Y por causa de la rebelión y la desobediencia no pueden entonces dormir. So how do you fix that? Entonces, ¿cómo se puede 2 arreglar Corinthians eso? chapter 10 verse 6 En says this. 2 de Corintios 10:6 nos da la respuesta para esta solución. You have to be in readiness to punish every disobedience. Porque debemos de llevar cautivo toda desobediencia. When your own Segunda de submission and Corintios. obedience as a church are fully secured and complete. Segunda de Corintios 10:6, para poder estar seguros en plena sumisión. So the church needs to come to a place of obedience. Porque la iglesia tiene que llegar a un punto de obediencia, de sometimiento. We function with submission. Nosotros funcionamos cuando nos That's sometemos. how the preceding word Es así finds como la its palabra way in your life. procedente puede entonces encontrar un lugar interno en su vida That's how you're established. por medio de la sumisión. Es como nosotros somos establecidos en la palabra de Dios. The fifth enemy. El quinto enemigo, el It número is- 5. The fifth enemy is the flesh. El quinto enemigo le llamamos la carne. The flesh will fight the establishment of God's Porque in your life. la carne se va a levantar contra el establecimiento de la palabra procedente de Dios sobre su vida. Romans 8 verse 30 says this, Romanos 8:13 nos dice, for if you live after the flesh you shall die. porque si vivís conforme a la carne moriréis. But if you through the Spirit do Mas mortify si por the el deeds of the body you shall live. Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Through the Spirit we have to kill the Y flesh. por medio del Espíritu tenemos que aniquilar la carne. I like what the Amplified says in 1 Corinthians Me 3 gusta verse lo 3. que esta versión amplificada en 1 de Corintios 3:3 nos Listen dice. how he describes Observen cómo lo describe The este flesh. verso, cómo habla acerca de la carne. Escuchen bien. for you are still unspiritual, having the nature of the flesh. Porque aún sois carnales, porque no sois espirituales, por cuanto sois carnales. So if you're in the flesh, you are Entonces, unspiritual. si usted está en la carne, usted no es Then espiritual. he tells you what it means to be in the flesh. Entonces, tiene que explicarnos aquí. He says under the control of ordinary impulses. Porque el que no es Espiritual está controlado por los deseos carnales. Then you follow your impulses. Entonces usted va a seguir esos impulsos natural carnales, impulses. esos impulsos naturales del The viejo flesh. hombre. La And carne. you're not led by the Spirit. Si usted no es guiado por el Espíritu, es guiado por la It carne. says for as long as there are envy, jealousy, Porque siempre que haya envidia, Wrangling, celos, factions among you. contiendas y disensiones, he said, are you not spiritual? Then you're in the flesh. entonces usted está en la carne. Behaving yourself after a human standard O and like entonces mere, usted está operando como un you behave simple like unchanged men. humano y no está operando como un hombre transformado. in other words, you're not spiritual, Entonces no es you're espiritual, not changed, usted no ha cambiado, because the word is not established in porque your la life. palabra de Dios no ha sido establecida en su vida. That's the effect of flesh. Y ese es el efecto que produce la carne, la carnalidad. Galatians 3 verse 3 says, Gálatas 3:3 nos dice, it says this in the Amplified. It says, are you so foolish and so senseless and so silly? y nos habla aquí en la versión amplificada, sois tan necios, Having begun your new life spiritually habiendo comenzado su vida with espiritualmente the Holy Spirit, con el Espíritu are you Santo, now reaching perfection by dependence on the flesh? y ahora estás buscando perfección por medio de los deseos de la carne. So you cannot reach perfection through the Usted flesh. no va a alcanzar la perfección, la madurez por You have medio to be de la spiritual. carne. Usted necesita ser espiritual. The flesh life will prohibit God's word La to be vida established in de your la life. carne va a impedir continuamente que la verdad presente So we have to sea live in the establecida. spirit dimension. Hay que vivir en la dimensión del Espíritu. The sixth enemy is El isolation. sexto enemigo es cuando uno se aísla. Many times people isolate Las themselves. personas se aíslan. They say, I'm the church. Ellos dicen, yo soy la iglesia, I yo don't puedo have estar to go to solo, a building. aislado, no tengo que ir a I don't congregarme. have to be there every Sunday. Yo no tengo que estar todos los domingos en la That's why I iglesia. believe that we have to be very careful about live Y streaming. por eso es que yo entiendo que tenemos que tener mucho cuidado cuando usted ve los servicios por vía
o sea, cuando está presente en la internet. Because we are creating a custom Porque estamos creando una where we costumbre give people permission to sit en back el home. cual le damos a la persona el permiso de simplemente sentarse y no ir a los The Bible says, do servicios. not neglect the coming together of the saints. Y decir, no podemos dejar de congregarnos We must como belong muchos to- tienen por We costumbre. must belong to household of faith. Tenemos que pertenecer a nuestra casa de fe. Must have a spiritual father in our Tenemos que life. tener un padre espiritual sobre nuestras vidas. And if he sets the table, Y si Él coloca la mesa you as sons need to para be there. partir el pan, entonces usted tiene que venir a la mesa y comerse el That's pan very important. en That's cada part of our servicio. growth. Eso es parte de nuestro That's really the crecimiento. culture of family. Esa es la cultura de la familia. Establishing relationships. Estableciendo relaciones interpersonales Where every joint can en el supply. cual cada hueso de hueso se vaya uniendo, Where the body can function en el cual el accurately. cuerpo puede funcionar You correctamente. cannot be effective by yourself. Usted no va a ser efectivo si usted se You aísla. need your brothers and sisters Usted in the Lord. necesita a su hermano y a su hermana en el Señor. You need to be part of a house. Usted necesita ser parte de una casa. Proverbs 18 verse 1 says Y this. Proverbios 18:1 nos dice, He who willfully separates and estranges himself Su deseo busca el que se desvía from God and man, y se entremete en todo lo negocio. seeks his own desire, No toma placer el necio en la and inteligencia, pretexts to break out against all wise and sound judgment. sino en su corazón que se descubra. This word judgment means Y esta conclusion. palabra aquí, en esta versión Mentality. amplificada, habla de conclusión, de Or reason. mentalidad. Él habló de la versión amplificada, que habla de que no hay un juicio y un entendimiento correcto. So you come against all wise conclusions, mentality, reasoning, Entonces se levanta contra la sabiduría, contra el entendimiento, which is que es that you have to be part of a household que of usted faith. tiene que ser You parte have to de belong una to a casa family. de fe, usted tiene que ser God parte builds de the una house. familia. Es Dios quien edifica la Built the casa house through sonship. y Él entrega su casa a sus We hijos. cannot isolate Usted no ourselves. puede estar aislado. We have to belong to a Usted family. tiene que pertenecer a una familia. God's household is a family. La casa de Dios es la familia God's de church Dios, is es a household. la iglesia de Dios, es la familia de Dios, es la casa de fe. Galatians says, honor your mother and father in the Gálatas nos Lord. dice, honra a tu padre y a tu madre en el Señor. You have to belong to a Usted house where you tiene have a que mother and father in the pertenecer a Lord. una casa donde haya un padre y una madre en el You Señor. cannot isolate yourself. Usted no puede It's an aislarse. enemy against being Porque ese es un established. enemigo en contra de que la palabra de Dios sea establecida en usted. Then the seventh El enemy is séptimo sentimentalism. enemigo es el sentimentalismo. It means this. Séptimo enemigo. Y esto significa The excessive expression of tender feelings. la expresión excesiva de sentimientos It's tiernos. nostalgia or sadness in any form. Nostalgia, un tipo de melancolía, de tristeza. It's weak emotionalism. Son emociones frágiles, To débiles. be weak. Frágil, débil. Now, one of the signs or definitions Y of una de las maturity definiciones de eso, is to be emotionally stable. lo que es lo contrario a eso, es ser emocionalmente Maturity estable. is to be emotionally Cuando usted stable. es maduro, usted tiene una estabilidad El emocional. El Will cause you to sentimentalismo be emotionally weak. va a producir en usted una debilidad And therefore, interna. we always long or reach back in the Siempre past. queremos estar en el pasado y mirar Where el we come pasado. ¿De dónde venimos? We say things like this, give me that old time religion. Y siempre, oh, dame la religión de antaño, la religión We used to vieja. sing a song. Cantamos un Give cántico. me that old time religion. Dame esa religión It was good for del Paul, pasado. it was Fue good buena for para Peter, Pablo, good fue for me. buena para Pedro. Entonces, si fue buena para ellos, dame la religión vieja. we Entonces, always go es back. buena para mí. Siempre quieren vivir en el pasado, habitar en el It's where the pasado. love for family and friends are above God. Y es donde las familias y las relaciones están por encima de You Dios. find people that listen to a certain kind of music. Hay personas, por ejemplo, que escuchan algún tipo de música. In South Africa, we have En Sudáfrica tenemos this culture, una a certain cultura race group
de ciertos, that if they're around the fire, de estos grupos, they listen to a certain kind of music. hay un grupo de personas allá en Sudáfrica que cuando están alrededor del But if fuego, you de una listen to that fogata, music, it doesn't make sense at all. entonces escuchan alguna música y It aunque will no make le den you cry. ningún tipo de, aunque ellos no entiendan lo People que can be dice la very sentimental. música, comienzan a llorar And it sin robs tener you. un entendimiento de lo que dice la Robs you of canción. being established. El sentimentalismo le roba It a makes usted you ser emotionally weak. estable, porque usted se convierte en una persona The frágil, implanted word débil, of God y la palabra de Dios no puede ser makes implantada. you emotionally strong. Cuando la palabra de Dios es implantada dentro de usted, entonces usted no es una persona frágil sentimentalmente Then the eighth hablando. El octavo enemigo Is materialism. es el materialismo. Many Octavo times- enemigo, el materialismo. Muchas veces We do things in ministry hacemos las cosas en el ministerio because we need money. porque necesitamos dinero. Yes. Sí. Now in South Africa, En Sudáfrica, por since ejemplo, we planted our local household of faith, cuando nosotros levantamos nuestra casa de fe allá en I've Sudáfrica, made a decision yo tomé una decisión that every year, December, the month of December, Que- that's our major school Que en el holidays, mes de diciembre, que es cuando tenemos las vacaciones más largas del año, we close our church nosotros cerramos nuestra iglesia. because everybody goes on holiday. Porque todos se van a diferentes lugares a Some people say, vacacionar. how can you close your church? Y muchas personas me dicen a mí, ¿cómo tú puedes cerrar not tu gonna get the iglesia? offerings and the Y, tithes. y los diezmos y las ofrendas, ¿cómo lo vas a No, recibir? I'm not moved by the Y offering. yo of the digo, tithe. no soy movido por los diezmos ni I las... watch over the ni souls los- of my people. Yo guardo los corazones de I la have gente an que Dios me ha agreement with dado them. y yo tengo un acuerdo con During the ellos. year, you are faithful. Durante el año entero You usted come es to church fiel. every Sunday, Usted every viene event, cada everything that we domingo, have. cada actividad que tenemos. And December we will close. Y en diciembre So everybody cerramos. can go and rest. Y cada cual puede irse a come descansar. back refreshed. Entonces venimos frescos en enero. But sometimes we are moved. Pero muchas veces somos it robs movidos y eso nos roba a things of nosotros God. de las Love for cosas this de world Dios. El amor al dinero Will rob you. nos va a robar. You see, the problem with people, they want to secure the outcome of their life. Es que las personas lo que quieren realmente es asegurar su But we propia have to vida. live by the principles. Pero nosotros tenemos que vivir en los principios de Dios para asegurar nuestra vida. Y Dios entonces Va a asegurar el futuro de Because that is an nosotros. orphan spirit. Porque ese es el espíritu del An orphan spirit huérfano. always wants to protect and provide for himself. El huérfano siempre quiere autoprotegerse y But you hear what I autoproveerse. say, Pastor? Y observe lo que quiero decir, pastor. He wants to protect and provide for himself. Porque normalmente el huérfano quiere protegerse a sí mismo y You want to be in proveerse para sí control. mismo. Usted quiere estar en control de su vida. You see, you run after things that give you worth Y and entonces identity. corremos. You run after things that give Entonces you worth estamos and identity. corriendo continuamente por aquellas cosas que nos dan validación y que nos dan una reputación, pero lo que le va a dar a usted identidad es la palabra de Dios. To be established means Para to get a usted place ser of rest. establecido, usted tiene que estar en un lugar de You reposo. have to function from the position of rest. Usted tiene que funcionar desde We- la we posición don't de chase after reposo. things of this No world. tiene que caerle atrás a las cosas de don't este chase mundo. after material things. Usted no tiene que caerle atrás a las cosas materiales. God says, seek first the Dios kingdom dice of God. buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Put God and His kingdom Y first. busque a Dios primero y su reino por And He will encima de add todas to your las life cosas. whatever Y you Dios le va a traer añadidura más añadidura. This is a life of addition. Esta es la vida God will que Dios give you quiere. whatever you need Dios le dará todo lo que usted to fulfill your necesita purpose and destiny. para darle cumplimiento a su propósito y a su destino become en Dios. materialistic in your Así que ministry. no sea una persona materialista In your en su life. ministerio, Because it will rob you of to be porque established. eso le va a robar a usted el ser establecido en la verdad And the presente. ninth one I want to get, and I Y want quiero ahora to ir stand al, still with al- this one. This is the last one. quiero hablar But I want to stand still with this one. del enemigo número The 9. ninth enemy that will rob you of being El established enemigo que le va a robar a usted de ser un hombre, una mujer establecida en la verdad presente es is Satan and demons. Satanás y sus demonios. Now, in this teaching, I want to discuss Satan and demons' mode of operation. Y quiero en esta enseñanza hablarles a ustedes y
discutir un poco cómo Satanás y sus demonios, And cómo es el sistema operativo de and ellos destabilizing sons. y cómo producen hijos And we desestabilizados. know that the house is built through sonship. Nosotros sabemos que son los hijos que edifican la casa. Psalm 127. Salmo 127 Verse 1 to 5. del 1 al 5. Unless the Lord builds Si the Jehová house, no its edifica la builders labor casa, in vain. en vano trabajan los que la edifican. And we know the word build means ben, son. Y sabemos que edificar viene de la palabra, Family origen structure. Ben, y Ben es hijo, Household. y habla de la So casa, God oikos. builds the household through Dios sonship. le entrega, Dios forma su casa por medio de los hijos. And if we build any other way, we build in vain. Si nosotros edificamos de cualquier otra manera, sin los hijos estamos edificando en vano. He says, in vain you rise early and stay up late, Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. toiling for food to eat. En el siguiente verso, por favor. For he grants sleep to those who Por love. demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar. Verse 3 says this. Y que os comáis del pan de Sons dolores. are a heritage from the Verso Lord. 3, por favor, verso 3. He aquí herencia de Jehová, Children son los a reward hijos, of him, from him. cosa de estima el fruto del vientre. Like arrows in the hands of a Como warrior. saetas en mano del A valiente, son born in así one's son youth. los hijos habidos en la So juventud. sons is a blessing from God. Los hijos son una bendición de parte de Dios. Spiritual sons should be a blessing. Los hijos espirituales están llamados a ser una bendición. But verse 5 says, Pero el verso 5 nos blessed dice: is the man whose quiver is full of them. bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de Remember, ellos, sons are like arrows. porque los hijos son como saetas And you are really en la blessed if your aljaba. quiver is full of them. Entonces, si su aljaba está llena, usted es una persona bienaventurada. It says, they will not be put to shame No será when they avergonzado contend with their enemies. cuando at the gate. hablare con los enemigos en la puerta. So God wants to bless your life with sons. Entonces Dios quiere bendecir la vida de los padres espirituales por medio de sus hijos. Blessed is the man whose quiver is full of these Porque arrows. bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de Now, the ellos. word quiver means this. Y la palabra aljaba significa, It's the word aspar. es la palabra aspar, It means instrument in God's house. que dice instrumento en la casa de So your Dios. sons becomes Entonces instruments los in hijos God's se house. convierten en instrumentos en la And casa are de a Dios. blessing from Y God. son una bendición de parte de So Dios. to build the house, we need Entonces, sons who are established. Para edificar la casa necesitamos hijos Now listen to establecidos. this. It is nerve-wracking to a father. It's nerve-wracking. It's it puts you on your nerves. It makes you Ok, nervous. ya entiendo. Colócanlos cuando los hijos no viven When conforme. sons suddenly become unstable. Cuando los hijos se convierten en hijos inestables, entonces eso afecta el sistema nervioso del We padre. many times think that this is just delinquent or bad behavior that needs reproof or Y, chastisement. y simplemente son por causa de conductas inadecuadas que necesitan también ser confrontadas. But I've discovered Pero yo he descubierto that algo, sons who start to misbehave que cuando los hijos se comienzan a conducir are inadecuadamente, often victims of demonic invasion son víctimas de ataques demoníacos. because of the subtlety of satanic operations in the Por church causa today. de la sutileza, de la invasión demoníaca que Many entra de una times manera muy We sutil, miss this dimension. entonces se pierden. And I'm talking about sons who entered the arena. Yo estoy hablando With de great hijos, zeal and yo estoy commitment. hablando de hijos que han entrado y han recibido esta palabra they con heard- gran celo y con gran When they compromiso. heard this word, they were very excited. Y cuando recibieron esta palabra, la recibían They con, realized the new mucho thing in ánimo God. pronto, porque se daban cuenta que era algo nuevo que Dios está They were haciendo. once ready to do anything for their Y spiritual estaban father. dispuestos a hacer cualquier cosa a favor de su Padre But espiritual. then over a period of time, Pero their commitment starts to luego de un decline. tiempo, su consagración comienza a But menguar. this is one of the schemes of the devil. Y comienza a menguar, pero estas son una de las maquinaciones que el diablo usa. As sons grow closer to their spiritual En la father, medida que los hijos se van acercando cada vez más a su padre espiritual, Satan has this desire, Satanás tiene un deseo or sobre he ellos, desires them. porque Satanás los desea Like a read esos in Luke hijos. chapter 22. Vamos a leer verse ahora 30. en Lucas 22 del The 31. Lord says, Simon, Simon, Lucas 22 del 31 al 34. says, Simon, Simon, Simón, Simón, listen.
Escucha. You have to listen. Hay que escuchar. Está hablando en esta versión. Open your ears. Abran sus oídos, escuchen. Satan has asked Satanás te excessively ha pedido zarandearos como a that you be trigo. given up to him. Que tú puedas ser entregado a Satanás. Satan is after your sons. Satanás está detrás de los hijos espirituales. He has this excessiveness on the inside of him. Porque él tiene un deseo excesivo internamente en él de poder capturar esos That hijos you would para be sí given mismo. up to him. Para que usted entregue su vida a And the él. Amplified explains you what Y this la giving Biblia up means. amplificada nos habla de esa entrega. It's for you to be outside of the power and the keeping or the protection of God. Es sacarlo a usted de la protección y del poder de Dios. That he might sift you like grain. Para que entonces pueda zarandearos como a trigo. He said, but I have prayed especially Pero for yo you, he Peter, orado por ti, Pedro, that your own faith may para not que tu fail. fe no te falte. And when you yourself have turned Y again, cuando tú mismo des la vuelta, look at this. Strengthen and establish your brethren. entonces ve y confirma y fortalece a tus hermanos. And Simon Peter said to him, Lord, Entonces- I am ready to go with you both to prison and to Entonces death. y luego le dice Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, Jesus said, "You don't sino understand. también a la muerte. Y Jesús le dijo, tú no I tell you, entiendes. Peter, En el siguiente verso, por favor, before the cock shall crow this day, verso you 34. will 3 times deny. Y él le dijo, that you know Pedro, me. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues Satan- 3 veces que me conoces. Satan desired Peter. Satanás deseó a Satan Pedro. desired Job. Satanás deseó a Job. I mean, and the same with sons. Y lo mismo sucede con los hijos de Dios. Satan desires sons. Satanás wants them desea to a los fail. hijos de Dios que fracasen. And Jesus therefore prayed for Peter. Y Jesús oró por Pedro. And we as leaders must also pray for Y our nosotros sons. como líderes también tenemos que orar por nuestros hijos Listen, espirituales. Satan and demonic forces are real. Satanás y las fuerzas demoníacas son They hate reales. sons. Ellos aborrecen They hate the principle al of hijo. fathers and sons. Ellos aborrecen el principio de paternidad espiritual de And padre one of e the hijo. reasons, because this is something that they never can Y be. y la razón por eso es muy sencilla. Ellos jamás podrán disfrutar de esta bendición. Just like angels can never be Así sons. como los ángeles no pueden ser hijos por iguales. So they can never be sons. Así que tampoco los demonios ni And I wanna Satanás show you a pueden few ser things, hijos. 7 Quiero things. enseñarle algunas cosas muy importantes antes de cerrar. First, 7 cosas. Look at look at Paul's perspective of this. Observen la perspectiva de Pablo, por He asks the ejemplo. questions in Galatians 5 verse En 7. Gálatas 5, del 7 al 10, él hace una pregunta. He says you ran well. Vosotros In corríais other words, there was bien. a time that you were really pressing Hubo into un this tiempo thing. en que eran precisos en esta pursuing this palabra, thing. estaban persiguiendo esta You palabra. were doing very well. Estaban haciendo todo muy Then he bien. says the Y following. luego hace una pregunta. But who hindered you from obeying the ¿Quién truth? os estorbó para no obedecer a What la happened verdad? to you in the ¿Qué meantime? les pasó a ustedes en ese intervalo de tiempo? Why are you not obeying the ¿Por truth qué no anymore? están obedeciendo la verdad más? He says this persuasion does Esta not come from him persuasión who no calls you. procede de aquel que os llamó. It's not God that is, No es that is Dios hindering you. quien It's está something else. produciendo esta persuasión, Then he warns no. him. Y The luego Galatians dice, says, y luego dice en el verso 10, A little leaven un leavens the whole poco de lump. levadura leuda toda la masa. But then he makes a positive Y luego declaration. hace una declaración en el verso He 10. says, I have confidence in you. Yo confío respecto de vosotros en el And in the Señor. Lord, Y en el Señor, that you will have no other mind. que no pensaréis de In other otro words, you will not modo. allow this demonic forces to Porque cause a usted no damaged va a mindset. permitir que esas fuerzas demoníacas vengan a dañar su But he who mente. troubles you shall bear his judgment, whoever Mas he is. el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. So he said, you run well. Caminaron bien. And Paul, he said, did not say what hindered you. He asked who hindered Él you. no preguntó, él preguntó quién os there was persuadió, something no that was qué, hindering him. sino quién. And the fact that Satan hinders us. Y la realidad es que Satanás quiere persuadirnos a nosotros muchas Satanic and veces. demonic forces comes Hay against fuerzas demoníacas, apostolic teams. hay fuerzas demoníacas que vienen contra equipos You apostólicos. find that in 1 Thessalonians 2 verse En 18. Primera de Tesalonicenses 2:18, por favor, Primera de Therefore we wanted Tesalonicenses. to come to you Nosotros quisimos
ir a vosotros, talking about the team. hablando de ese equipo We apostólico. wanted to come. Even Nosotros, aún yo, Pablo, He ciertamente, talks about himself. Pablo habló entonces Time del and mismo. again. Yo, Pablo, ciertamente Satan una hindered y otra us. vez, pero Satanás nos estorbó. He said, Satan hindered us. Satanás nos estorbó. Satan can hinder you. Satanás puede estorbar su Do vida. you see that? Usted lo tiene que ver así. Because Satan has devices. Porque Satanás tiene maquinaciones. 2 Corinthians chapter 2 verse Segunda 11. de Corintios 2:11. Lest Satan should take advantage of us. Si Satanás, para que no tome ventaja de For nosotros, we are not ignorant of his devices. para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no, pues no ignoramos sus The word maquinaciones. device means Y la schemes palabra or tricks. maquinaciones son trucos, sus We have to engaños. know the schemes of the Nosotros devil. tenemos que reconocer las maquinaciones del We have to know diablo. the tricks of the devil. Tenemos que conocer sus trucos. If you are a true leader, Si usted es un father, verdadero you have to padre, protect your sons. usted tiene que proteger a sus Guard their hijos, souls. usted tiene que guardar sus Know that almas, Satan wants to usted tiene que suck them. reconocer que Satanás anda como león rugiente Satan tratando de devorarlos a He ellos. wants to come against you as a Él team. quiere venir contra ustedes Wants como to un come against your equipo. sons. Él quiere venir contra sus hijos. He wants to come against you building this wineskin of the season. Él quiere venir contra ustedes para que no puedan edificar el odre nuevo de esta estación. Por lo tanto, tenemos que ser vigilantes. We have to discern. Tenemos que cuidar a We have los to be wide hijos awake para que los hijos estén velando, schemes of the devil. atentos de las maquinaciones del diablo. The real battle is with demons. Porque la batalla realmente es contra los demonios. Ephesians 6 verse 12 says this. Efesios 6:12 nos dice lo We siguiente. do not wrestle against flesh and blood, but Porque against principalities, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, against powers, sino contra principados, against the rulers. contra potestades. They are rulers of Son darkness of this potestades, age, son gobernadores de tinieblas. against spiritual hosts of Son wickedness gobernadores de las tinieblas de este siglo. in the heavenly places, Contra the mind. huestes espirituales de maldad en las regiones The battle celestiales. is real. Entonces, la batalla I say the es battle is real. real. Lo digo de nuevo, The la demonic batalla forces, es real. Las Satan, fuerzas demoníacas will come y Satanás against you, vendrán contra being usted established in the word para of que God. usted no sea establecido en Because esta he knows once you're palabra. established, Porque cuando usted es establecido God en will esta validate palabra, your life, entonces su will vida será, authorize your life, será will empower your validada, life. será empoderada, será verificable de parte de Dios. now quickly let's just look at 7 evidences of the demonic invasion of Quiero sons. que veamos 7 invasiones There are 7 demoníacas, evidences 7 of evidencias the invasion of the de demonic la forces in the invasión life de of las sons. fuerzas The demoníacas. first one is defamation. Y la primera es defamación, In other words, what difamación. sons start to do or begin to do, Cuando los hijos comienzan a hacer ciertas cosas, these that run well at one stage, esos que comenzaron bien en un momento they determinado, will slander the message or discredit the message. entonces van a comenzar luego a desacreditar el mensaje, These a are traer sons difamación. that believed up to a point, but they don't Ellos believe anymore. creyeron hasta un punto, pero ya no siguen creyendo más. But the fact is, the proceeding word of God is moving. Y la realidad es que la palabra It's procedente progressive. de parte de Dios es progresiva y está continuamente We've got to moviéndose. be careful that we don't come out and become Y out of nosotros date. tenemos que estar muy seguros de no estar fuera de la moving with the precisión de la verdad presente. We have to stay in the pace. Tenemos que estar corriendo continuamente en la As medida que Thomas esta said, palabra va There's corriendo. coming acceleration. Porque viene un We aceleramiento. have to build the Y word in tenemos que us. edificar la palabra internamente, la verdad presente internamente en nosotros. Cannot afford to lose faith No in the word of podemos God. perder nuestra fe en esta travesía. We find that these sons, they speak evil of the message. Y estos hijos comienzan a hablar mal acerca del To mensaje. other sons, most A of the otros time. hijos normalmente. Example, they believe prosperity, dominion, Por the ejemplo, creen kingdom. en el dominio, en la prosperidad. They believe a certain part of Ellos things, creen ciertas but they cosas, refuse to accept the Father wants pero to. se niegan a recibir el principio de la paternidad espiritual. They become totally deaf to any explanation. Entonces simplemente se convierten en sordos. They don't want to hear reasoning. Ellos no quieren escuchar los razonamientos de Dios. For
Many believe in tithing and offerings, but they Y don't no- like first fruits. Y no, por ejemplo, creen quizás en diezmos y ofrendas, pero no creen en las primicias, por ejemplo. And as the demonization increases in their Y en life, la medida que la demonización comienza a aumentarse sobre sus they will vidas, start to speak evil of things entonces they once believed and fought for. comenzarán a hablar mal de las cosas que una vez ellos creyeron acerca de They Dios. come against the proceeding Y word of vienen en God. contra de la palabra procedente de la palabra de And Dios. eventually they slander their spiritual Entonces father. comienzan a hablar mal del Padre And they leave the espiritual church. y comienzan a criticarlo y luego se van de la casa. Peter saw that he will never deny Jesus, but he did. Pedro le dijo a Jesús, yo nunca te Because negaré. Satan wanted to deceive him. Y por causa de que Satanás quería And he's probarlo after a your él. sons. Porque Satanás está ciertamente detrás have de to los hijos protect de them. Dios y hay que protegerlos como The padres. second thing is El segundo es egotism. egoísmo. It means the inflated opinion of oneself. Es tener un concepto de sí mismo The exagerado, inflated opinion of your skills, your de abilities. sus habilidades, de quién usted es. It's a place where you become prideful. Es un lugar en el cual usted se convierte en un orgulloso. And a classic feature of a pride is son's ambition, when they have ambition. Y una de las características fundamentales es cuando el hijo tiene All of a sudden, these ambición. sons that served you, Estos hijos que una vez le sirvieron a that los stayed padres, close to the que father, que estaban that cerca de los believed in the padres, father, believed in the creían season. en el padre, creían en la estación. All of a sudden, they now feel they want to do their own thing. Entonces ahora ellos entienden que tienen que hacer su propia They have cosa. their own calling. Ellos tienen su propio llamado They want to start their individual. own church. Ellos quieren entonces empezar sus They wanna propias have their own iglesias. school. Ellos quieren tener sus propias escuelas. Instead of staying close to the Porque father, no pueden estar cerca del Padre now wanna espiritual. isolate themselves Ellos and quieren start to do their own thing. aislarse, estar separados. they feel superior to other sons. Porque se entienden también que se sienten que son superiores que otros They hijos treat other sons y badly. tratan a otros hijos mal por I have igual. experience of these things. Yo he experimentado estas cosas. That they feel they are able to preach better than other sons. Porque también ese hijo se siente que puede predicar aún mejor que otro hijo. They feel they need to be given a chance at the conference to Ellos speak. entienden que hay que darle una oportunidad en las conferencias para que hablen. I also need to sit in the front row. Yo también necesito que me pongan en la I primera also fila. need a slot or a session to teach. Yo necesito también que me den una sesión para yo These are enseñar. all Y characteristics. esas son las características They constantly sound que, their cons- own opinions. que constantemente están ellos dando sus propias opiniones. What is my opinion? ¿Cuál es mi opinión? Proverbs 18 verse 2 says this. En Proverbios A 18 fool does not seek understanding, but dice que likes to hear his que el opinion. tonto no procura el entendimiento. And the fact is this, they refuse correction. Ellos se niegan a ser And corregidos eventually they leave the church. y eventualmente dejan la iglesia. When they came in, they were very humble. Cuando entraron eran sumamente They were humildes, docile. eran But now mansos, they become pero prideful. entonces se convirtieron They en become orgullosos opinionated. y te comenzaron a dar sus That propias is the effect of opiniones. the demons in the life. Esa es el efecto de la demonización. And one of the other characters is there's a misperception. Y también otra característica es una falta de They percepción correcta. misunderstand what is being said. Ellos no entienden lo que se está That's why in enseñando. this season we have to labor certain doctrine Y over por and eso es que en over esta again. estación tenemos que mantenernos continuamente estableciendo la doctrina, línea sobre línea, la doctrina, la doctrina. I remember when we came into the season of fathers and sons. Me acuerdo que cuando entramos en esta estación There was del so padre, hijo, la overemphasis of the paternidad, principle había un énfasis tan grande del principio de la that paternidad sons would come to a spiritual father. que los hijos llegaban a un padre And then they espiritual. want to ask permission and know what car should they buy. Entonces llegaban a un momento en el What cual los house hijos should le they preguntaban buy? qué casa debo de comprar, qué What wife vehículo should debo de they comprar, marry? qué esposa debo de I mean, casarme. these are choices that you can Y exercise esas son yourself. cosas que tú puedes elegir tú mismo. Just choose. Simplemente So there escoge. was an overemphasis Entonces porque había un That's why we have to labor sobreénfasis doctrine. en ese momento para que se instalara el bring clarity, principio. to bring Pero necesitamos understanding, traer un entendimiento to claro bring y the balance of preciso this word. y el balance de todas so estas there is no enseñanzas misperception. para que no haya un concepto equivocado por medio de la enseñanza. Like Jesus accused us, Como misunderstood los Jesus. que acusaban a Jesús, ellos malinterpretaron las enseñanzas de when he Jesús. said No, he's going to destroy this temple in Cuando 3 days, Jesús he's dijo going que to él iba a build it up. destruir este templo y en 3 días será edificado. They still want to build the temple in Jerusalem. Todavía están esperando que el templo de Jerusalén sea edificado. Misperceptions. Esas son malas Acts interpretaciones. 28 says this. Hechos Acts 28 verse 25. Hechos 24,
So when they did 25, not agree among themselves, cuando ellos no estaban convencidos en sí mismos. Okay, sorry. where are you? Just one more now. Okay. Oh, I don't have that page. Okay. It says when they did not agree En among themselves, Hechos 24, perdón, Hechos 28 del 25 al 27. they departed after Paul had said one word. Después su deseo y como They no tuviesen de acuerdo entre sí, Misperception. al retirarse Didn't les dijo understand. Pablo esta palabra, no Verse entendían. 27 says, En el for the verso hearts of this people have 27, grown dull. el verso 27, por favor, dice, porque el entendimiento, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado Their ears are y hard con los oídos of hearing. oyeron pesadamente Their eyes y have sus closed, ojos han cerrado, lest they should see with para their que eyes no and hear with their vean ears, con los ojos y oigan con los oídos, and lest they should y understand with their entiendan de hearts and tongues, corazón y se conviertan so that I should heal y them. yo los sane. So healing comes when you hear and when you see. Entonces la sanidad nos llega cuando usted puede ver And it y puede comes escuchar y because la you submit entiende yourself to the word of en God. su corazón por cuanto se somete a la palabra de Dios. Then the fourth thing Entonces el número 4 is es hidden sins. son los pecados escondidos. Hidden sins that become visible. Los pecados escondidos. Things that we find in the church today. Cosas que hoy se encuentran también en la iglesia. There's things like pornography. Por ejemplo, la pornografía. Sons withholding their tithing. Los hijos que retienen sus Domestic diezmos. violence. La violencia doméstica. Verbal abuse of spouse, El abuso children, others. verbal dentro del matrimonio y aún con los Vulgarities at hijos. home. También la vulgaridad en las Paul says, my casas. grace has protected you. Porque Pablo decía, mi gracia le ha There's no more protegido, protection. pero ya no hay And protección. I've seen this in spiritual sons. Y yo veo esto en hijos espirituales I've even seen también. this in the life of pastors También and puedo leaders. verlo esto en la vida de That are my pastores y spiritual de sons. líderes que son mis hijos Let me tell espirituales. you one example. Le voy a hablar de un ejemplo. I had a spiritual son in South Africa. Yo tenía un hijo espiritual en Been in the Sudáfrica ministry for 32 years. que duró 32 años en el And every time he ministerio. had to prepare for Y sermons, cada vez que él tenía que preparar he un would go into mensaje, his study and he would close the door. entonces entraba a su estudio y And he cerraba would la have a plaque puerta. on his door. Y tenía It says, when this door is closed, do not disturb. entonces él ponía un letrero que decía, cuando la puerta esté cerrada, no puede abrirla. And later on, they started to develop problems between the husband and wife. Entonces de repente comenzaron a ocurrir problemas en el And I matrimonio. tried to counsel them. I couldn't Y understand what was going traté de on. traer consejería a ese matrimonio, pero no entendía cuál era el The long problema. and the short of the story is, Y para cortar la historia, this guy was watching pornography. este hombre estaba viendo While he was pornografía preparing mientras for sermon. estaba preparando un sermón para Dios. And although he had a healthy Y relationship with aunque his él wife and 3 tenía children, una relación sana con su esposa y con sus more hijos, than 30 years of ministry, y tenía 30 años ya en el he ministerio, became a homosexual. él se convirtió en un homosexual. Divorced his wife. Se divorció de left su the esposa, church, dejó la left the iglesia family. y dejó su I'm telling you, we've familia. got to be very careful. Óiganme bien, tenemos que tener mucho careful of hidden cuidado. sins. Tenga mucho cuidado con los That's why pecados the teaching escondidos. of righteousness is Por so eso es que la important. enseñanza de la justicia que se está trayendo es sumamente clean our importante. lives. Tenemos que limpiar nuestras Clean vidas. our spirits. Tenemos que limpiar nuestros Fathers have to espíritus. watch over Los the padres sons. tienen que velar por los corazones de los hijos. It will destroy your Porque va a establishment. destruir el que sea fundado, establecido en la palabra de Dios. The fifth one is Y negativity. el número 5 es When you negatividad. find all of a sudden the sons become negative. Los hijos entonces comienzan a tener una mentalidad negativa They would say something, they would say, y oh, dirían but, más o menos, oh, pero, siempre el pero. The meeting was very good, La reunión fue buena, pero. pastor had a good sermon, El but pastor tenía un buen sermón, pero. negativity erodes faith. La negatividad viene a arropar, a destruir la fe. The word cannot find an abiding place in such an individual. Entonces la palabra no puede implantarse en el corazón de esos When you are individuos. negative, you have nothing good Cuando to say usted about es your spiritual negativo, father usted and no other tiene leaders. nada positivo que decir de su padre espiritual o de otros So líderes deal with por igual. negativity. Así que trate la negatividad interna en su The corazón. sixth one is Y isolation. el número 6 es cuando usted se aísla, Proverbs entra en 18. se aísla de todo el mundo. Proverbs 18 verse 1. Proverbios He who 18:1. separates and estranges himself from God and man seeks his own desire. El Proverbios 18:1 dice, su deseo busca el que se desvíe y se entremete en todo In the negocio. beginning, they sit in front of the church.
In the beginning, they would sit right in front Al in church, principio se sentaban en la primera fila de la Then in the iglesia, middle, y luego en el then in medio, the back, y luego al and then out final, of the door. y después fuera de la puerta. They avoid the spiritual father. Porque no quieren estar cerca del Padre They espiritual. avoid fellowship. Ellos evitan tener They comunión, come late and they depart llegan early. tarde y se van temprano para que no lo vean, Sometimes they don't come at all. y a veces ni siquiera llegan. That is the spirit of isolation. Ese es el espíritu de ser aislado, And the seventh one, the last perdón, el one is- espíritu de aislamiento. They become careless. Entonces el become número careless. 7 es que se les importa todo. Pride will lead to their Nada le downfall. importa porque el orgullo lo llevará They lose their a la caída. priorities. Pierden sus By prioridades seeking the kingdom first. al buscar primeramente Putting el the reino de kingdom Dios first. y su Putting justicia. God's rule, God's reign first. Primero busca el reino de Putting Dios y the su word justicia. first. Coloque la palabra de Dios Listen, primero there en su are many vida. more enemies that we can Porque hay deal with. muchísimos más enemigos en el cual These pudiera are just a mencionarles. few that I Estos felt simplemente son I needed algunos to que yo tell you. sentí que tenía que Bring compartir con illumination. ustedes. But as leaders, as Pero fathers, como as sons, líderes y como padres y líderes espirituales, careful of these tenemos things in que our tener lives. mucho cuidado de estos enemigos que se levantan en contra God de nuestras wants to vidas. establish us Porque through Dios present quiere truth. establecernos en la verdad He wants to presente. validate your life. Dios quiere traer validación a nuestras Authorize vidas, your life. autorizar, Empower your traernos life. autoridad, Bring empoderar nuestras understanding, vidas. bring light. Y traer luz y traer Bring iluminación ministries. y traer mysteries ministerios of the kingdom. y también revelarnos los misterios del He reino. wants to empower you. Él quiere empoderar to su be vida effective in para the ser kingdom of God. efectivo en el reino de But the Dios. demonic forces Pero las Satan fuerzas are out there demoníacas y Satanás to sift you, quieren venir a zarandearos destroy this para relationship, destruir la to relación, bring deviation para from the traer truth of God, desviación de la palabra lead de you away Dios, from para being impedir established. que usted sea un hombre o mujer establecida God wants to en la palabra. establish you Dios quiere as the establecerlo force to be como una reckoned with. fuerza poderosa en But la it tierra. comes to the proceeding word Pero of God. solamente nos llega It comes to por the medio de la relationship of the palabra spiritual procedente. Solamente nos llega por una relación Comes con with the nuestro relationship Padre of the espiritual household of y faith. también con su relación con los hermanos dentro de la It casa comes de to the fe. relationship of brothers and sisters. Por medio de relaciones firmes con los We hermanos y need las one hermanas. another. Nosotros nos necesitamos become so los full of unos yourself. a los otros. No When you receive revelation, no se sienta, no se that envanezca you en su isolate propia yourself from the persona, body que of usted se Christ. aísla del cuerpo de Cristo. The kingdom of God is El reino de established Dios with se order. establece con orden. There is order in the house. Hay orden en la There's casa, order in the hay relationship. orden en las relaciones, There's order in the hay kingdom. orden en el reino, There's order in the Father's hay orden en el wineskins. Padre y el And Hijo. we have to acknowledge Y that. nosotros tenemos que reconocer este God orden. is establishing you. Dios quiere establecerlo. Don't let the enemies come and No destroy that. permita que el enemigo venga a I zarandearlo. bless you. Les bendigo. I bless you in all of your endeavors for Bendigo a God. cada uno de ustedes In Jesus' name, grandemente en amen. el nombre de Jesús.